¿Me avisas? Muy buenos días, hermanos. Que Dios les bendiga una vez más desde la Iglesia Bautista Trinity y a nombre de nuestro pastor Mario Lozano y nuestra propia congregación, un verdadero saludo en el nombre de Cristo. Le damos gracias por estar con nosotros nuevamente y seguimos con nuestras lecciones de escuela dominical, la escuela dominical en línea que ha sido promovida por nuestra iglesia. Hoy vamos a estudiar el tema sobre alentar. Habíamos estado viendo anteriormente lo que es la resurrección, después vimos lo que es el amor y hablamos bastante acerca de eso. Y una de las consecuencias naturales del amor está en alentar a lo que es nuestro prójimo. Nuestra lección va a estar basada allá en los pasajes de Hechos, capítulo 9, versículos 26 al 28, y capítulo 11 del mismo libro de Hechos, versículos del 21 al 26. Una de las situaciones que nosotros estamos sabiendo acerca de nosotros mismos y de los que nos rodean es que tenemos la costumbre de rechazar lo que no nos es familiar o no nos es común. Esa es una de nuestras costumbres. Rechaza a las personas por razones de su color, de su lenguaje, de su manera de ser muchas veces. En una palabra, hay discriminación, muchas veces sin darnos cuenta de que lo estamos ejerciendo eso, y nos apartamos de aquellas personas que a lo mejor lo que más necesitan de nosotros es que les demos una palabra de aliento. Todo a veces es el resultado de que alguien nos ha hecho algo y ha hecho que despierte en nosotros la desconfianza. Alguna vez alguien no nos hizo caso con lo que nosotros le dijimos, otra vez es porque nos dijo una palabra que no nos gustó, otra vez sin nosotros saber, puede ser que venga de otro país, será mucho aquí donde nosotros estamos, que hay personas que vienen de otros lugares y para ellos hablar de cierta manera es lo más sencillo y para otros eso puede ser hasta ofensivo o pueden ser palabras difíciles de que una persona de manera amable use en su propio país. Pero tenemos nosotros que superar cualquier tipo de situación que nosotros estemos sintiendo en ese sentido. Nosotros muchas veces somos dados a condenar a las personas por su comportamiento sin considerar qué es lo que está pasando en su vida, cuando a lo mejor lo único que necesita esa persona que tenemos enfrente de nosotros es aliento. En estos días, nosotros que estamos viviendo lo que es la pandemia, que se ha dado a nivel mundial, es típico, es común, se oye comentar a las personas que las cosas de la vida y las relaciones entre las personas ya no van a volver a ser las mismas después de haber superado esta pandemia. Es verdad, ya no va a ser lo mismo, pero hay dos formas de mirar esto y como usted ya se imagina es una forma negativa y otra forma positiva. La forma negativa es no aceptar el cambio que es necesario para darse el cambio que se va a dar por la situación de sana distancia que se debe guardar entre las personas para evitar un posible contagio. Se tendrán que abandonar ciertas costumbres, ciertas prácticas, cambiarlas y muchas veces va a mirar con nostalgia el pasado, pero la misma Biblia nos dice que no es sabio mirar hacia el pasado, nos dice el proverbista allá en Eclesiastés capítulo 7, versículo 10, cuando nos menciona que no es de sabiduría mirar con nostalgia el pasado, no es lo más adecuado. Y la otra parte es lo positivo. Ver esta situación positivamente quiere decir aceptar que estamos viviendo nuevos tiempos y que los tiempos que vamos a vivir, nosotros mismos los vamos a hacer mejores y que traen nuevas aventuras, nuevos sueños, nuevas situaciones que tenemos que enfrentar y también nuevas realidades que tenemos que vivir y enfrentarlas con la sonrisa en el rostro, con la frente en alto, sobre todo
para aquellos que nos suceden, nuestros hijos, nuestros nietos, todos aquellos que vienen detrás de nosotros, que para ellos cuando lleguen a su juventud, adolescencia, ya va a ser normal vivir en esto, que para nosotros puede ser un cambio difícil. Pero nosotros como cristianos debemos de alentar a los demás en medio de esta situación, porque van a salir de esta etapa, que es la pandemia, muy desalentados. Alentar a nuestro prójimo, según la Biblia, es una muestra de amor, de respeto, de comprensión, de apoyo a él o a ella. Cuando alentamos a otros, nos alentamos a nosotros mismos. Acuérdense que hablábamos del amor, que cuando amamos a otros es porque nos amamos a nosotros mismos. Y el amar a otros es un reflejo de que nosotros realmente amamos a Dios. Y lo que es en el aliento, suceden muchas cosas parecidas. Recibimos también aliento por parte del Espíritu Santo de Dios cuando alentamos a nuestro prójimo. Alentar a otros es una muestra también de nuestra fe. Fe en que Dios ha permitido todo lo que nosotros podemos vivir, incluyendo esta pandemia, para que mejoremos como personas y en nuestras relaciones con nuestra esposa, con el esposo, con nuestros hijos, con los familiares, con los hermanos de la iglesia, con los amigos que tenemos, pues mejoren. Porque nos da la oportunidad de tener más comunión, más comunicación e incluso reírnos juntos de todo lo que nos está pasando. De esa manera nos alentamos también unos a otros. Ha cambiado mucho la situación, sí, pero también nos hemos acercado mucho más a los que nos rodean. Ahora nos damos cuenta de que estar con nuestro hijo o nuestra hija es muy importante, es muy bonito y estamos descubriendo nuevas cosas en ellos. ¿Y qué hacemos cuando vemos eso en nuestros hijos, nuestras hijas? Los alentamos, los animamos a que sigan adelante, a que peleen hasta salir triunfantes, hasta lograr sus propios objetivos y que sus sueños pueden ser una realidad porque son nuevas etapas que nosotros tenemos que enfrentar y no lo vamos a enfrentar solos. Y eso es lo más importante del aliento. El aliento es una manera como nosotros le estamos diciendo a la otra persona, a nuestro prójimo, a nuestro hermano, a nuestra hermana, que no están solos. Alentar a otros fortalece nuestras relaciones. En la dimensión de la consejería o del acompañamiento a nuestros hermanos, es necesario conocer qué es lo que los desalienta para poderlos alentar. A veces nosotros no tenemos la solución a la situación de lo que esa persona está pasando, pero como conocemos a nuestro Señor Jesucristo, conocemos a nuestro Dios, podemos alentarlos a que guarden esa confianza y que sigan adelante a pesar de la situación en la que están pasando. Pablo sabía que a los tesalonicenses los desalentaba el creer que Cristo ya había venido. Y si ya había venido, los que se murieron ya no se irían con él porque estaban muertos. Ellos todavía no entendían bien el concepto de la resurrección. Se sentían desalentados según vemos y como lo leímos la semana pasada en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículos 13 al 17. Entonces Pablo va y les explica todo lo que va a pasar, cómo va a ser la venida, cómo los muertos o los que duermen en Cristo se van a levantar, cómo van a subir y se van a encontrar con el Señor en el aire. Eso no es la segunda venida, ese es el arrebato. Es el arrebato. Y dice que así vamos a estar con el Señor. En 1 Corintios 15, a partir del versículo 51, empieza a decir qué es lo que pasa con los que estamos vivos, que va a ser una transformación inmediata. Mientras que en Tesalonicenses dice, los que todavía estamos aquí, no estaremos mucho después de los que ya han dormido en Cristo, sino que vamos a ir detrás o hasta junto con ellos. Entonces termina diciendo allá en el versículo 18, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Alentar a otros los anima. Y eso es lo que pasó. Pero vamos a ver el pasaje al que nos referíamos. Primero, Hechos capítulo 9, versículos 26 al 28. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos,
pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús, y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía. Pablo había sufrido una transformación en su vida. Nosotros solemos decir que se había convertido. Él había logrado cartas, había logrado permiso, y había gente que lo esperaba, incluso en Damasco, para ir a detener, perseguir y hasta posiblemente matar a los líderes, que eran a los que mataban, perseguir a los que eran cristianos en ese entonces. Y en el camino él tiene esa experiencia tremenda con Jesucristo, el mismo Jesucristo, según él confiesa cuando da su testimonio en otras ocasiones, se le presenta y él reconoce a Jesucristo como su Señor, porque estaba ocurriendo algo que él supo, porque esas personas lo llevaron hasta Damasco, porque él no veía, que ellos solo vieron, ellos no les pasó lo que a él le pasó, a él hasta los ojos se le lastimaron, vio la luz, oyó a Jesucristo, lo vio, mientras que los otros solo oían como ruido, solo oían como, o veían como una luz, pero no los cegaba, no los lastimaba, como estaba ocurriendo con Pablo. Entonces tenía que determinar que era algo milagroso, porque solamente a él le estaba pasando eso. Entonces, él va hasta Damasco, él sigue a Damasco. Y la Biblia dice que cuando llega a Damasco, además de ser bautizado por Ananías, recupera la vista. Y él lo que empieza, según dice la palabra, dice que él empezó a predicarles a los mismos de Damasco. Y como en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús, dice la Biblia. Aquellos que él iba a perseguir, los estaba ayudando en la proclamación del Evangelio de Jesucristo. En Damasco había gente que ya creía y estaban trabajando en lo que es dando a conocer la palabra, pero la persecución los desalentaba. Ellos necesitaban de alguien para que les ayude, para que los aliente en medio de esa situación. Según Gálatas 1:18, después de todo esto que pasó, él descendió a Jerusalén y ningún discípulo, ningún apóstol quería nada con él. Podían pensar que Pablo se había infiltrado en las filas del cristianismo con la finalidad de conocer a todos los líderes, lo cual mostraba que no los conocían a todos, conocerlos con la finalidad de encerrarlos o hasta de matarlos. Tenían desconfianza. Tuvo que aparecer una persona que lo ayude en eso. ¿Por qué tuvo que aparecer Bernabé? Sencillamente porque es muy desalentador que después de lo que has sido, cuando hay un cambio en tu vida, porque el Señor hace la diferencia, las mismas personas que son parte de los creyentes en Cristo, como que no creen en uno. Es muy desalentador. Alguien tiene que recibir la revelación del Espíritu Santo. En este caso fue Bernabé y fue el que lo ayudó. Fue el que lo llevó a Antioquía incluso. Bueno, ahorita lo vamos a ver. Allí estuvo Bernabé para alentarlo. Allí estuvo para animarlo. Es más, cuando él llegó a Damasco y predicaba en Damasco, se enteraron de que había un complot de aquellos que lo habían estado esperando para perseguir a los cristianos, para matarlo. Entonces cuando se enteraron, lo que hicieron los cristianos, lo bajaron por el muro de la ciudad, los que daban en las orillas de la ciudad, afuera de la ciudad, y lo hicieron bajar en una canasta. De esa manera preservaron su vida. Ya era muy desalentador para él empezar a sentir lo que los cristianos sentían cuando él los perseguía. Luego vemos allá en Hechos capítulo 11, del 21 al 24, y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Aquí ya estamos hablando de otro lugar. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor,
porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Aquí nosotros nos damos cuenta de que ya había una congregación en Antioquía. En el mismo libro de Hechos nosotros podemos encontrar que una persona del Asia, de África del Norte, que fue hasta Antioquía y que empezó a hablar y que las personas que estuvieron en aquel momento de la revelación del Espíritu Santo como lenguas de fuego en Jerusalén durante las fiestas del Pentecostés, que habían recibido a Cristo, había antioqueños también. Habían regresado a Antioquía y se había formado un grupo. Los apóstoles oyeron eso, pero la encomienda que ellos tenían era darle reconocimiento a las diferentes iglesias que nacían como verdaderamente iglesias de Cristo. Entonces tenían que enviar a alguien para que vieran que estaban haciendo lo que debían de hacer, para que se les identifique como seguidores del Maestro. Entonces lo que hicieron, enviaron a Bernabé. Y cuando Bernabé llegó a ellos, él vio lo que estaba pasando, vio el regocijo de ellos, pero también vio el desánimo en ellos, el desaliento que había en ellos, por lo mismo que se sentían solos. Antioquía está lejos de Jerusalén. Si nosotros vemos un mapa, Antioquía está casi en el extremo noroeste de Siria, muy cerca del mar Mediterráneo. Y Jerusalén está bien al sur, estaba lejos. Entonces, claro, no podían tener el auxilio directo de los apóstoles como ellos lo estaban haciendo con Jerusalén y sus cercanías. Por eso cuando llega Bernabé, ellos se quedan muy contentos porque sabían de dónde venía. Y dice que cuando él vio la gracia de Dios, se regocijó y empezó a exhortar a todos. Las palabras de aliento que suelen darse a las personas para que salgan adelante en medio de la situación que estaban dando es lo que llamamos una exhortación. Hay quienes piensan que exhortación es regaño. No. El exhorto es cuando tú animas a otra persona con los argumentos de Dios a seguir adelante en el camino en medio de esa situación. Cuando usted le dice a un hermano, Isaías 41:10, que dice que Dios está contigo, que no te abandona, que te toma de tu mano derecha, lo estás exhortando, lo estás animando también. Entonces, todo uso de la palabra de Dios para explicarle a las personas que pueden seguir adelante en medio de su situación es lo que llamamos un exhorto. Aparte es una amonestación que es diferente y a veces confundimos exhortación con amonestación. Exhortar es dar a conocer que es posible salir adelante de acuerdo con la palabra de Dios en medio de la situación en la que estamos viviendo. Y cuando exhortas adecuadamente a una persona, la alientas. Entonces tú no la alientas diciéndose, dándole una palmadita en el hombro, no la alientas nada más mirándole y sonriendo con ella o contándole un chiste, algo gracioso. La alientas cuando compartes parte de tu vida con esa persona, ese tiempo que tú le dedicas, ese momento en que tú compartes lo que Dios te ha dado a ti. Tú no vas a poder alentar a nadie si no tienes nada que dar. Por eso es muy importante que tú también te prepares, porque hay muchos que te necesitan. Dios nos tiene aquí en la tierra con la finalidad de que podamos alentar a los que nos rodean. Entonces dice que permaneció con ellos y el aliento que le dio a Antioquía Bernabé cuando llegó a eso, hizo de Antioquía una de las iglesias más misioneras del siglo I. Él posteriormente va por Pablo, es la siguiente parte que vamos a ver, pero cuando lo trae, dice que ya se forma un liderazgo en Antioquía y de allí el Espíritu Santo la mueve. Antioquía recorrió tal representación cristiana en la historia, que era el centro de todo lo que era la reflexión bíblica y teológica de los primeros 4 o 5, casi 8 siglos de nuestra era. Antioquía fue un centro de reflexión teológica y de crecimiento espiritual durante muchos años.
otro fue Alejandría, otro fue Constantinopla y otro fue Roma. Entonces eran los lugares más importantes para el siglo IV de nuestra era, para que vean nada más cómo el llegar a alguien. Bernabé ni siquiera tenía idea lo que Antioquía iba a llegar a ser, pero sí estaba en la mente de Dios. Cuando tú te acercas a alentar a alguien, hermano, hermana, amigo, que me escuchas, puede ser que no tengas idea qué es el plan que Dios tiene para esa vida, para ese grupo de personas, para esa iglesia a la que tú estás alentando. Pero Dios te está usando para hacer algo grandioso, porque cuando tú obedeces a Dios y alientas a alguien más, la Biblia nos da a conocer por medio de lo que nosotros vemos cuáles fueron los resultados. Al final, el engrandecimiento, el crecimiento espiritual y cómo llegó a ser de gran influencia en el mundo. Es más, Pablo era miembro de la iglesia de Antioquía y él escribió 13 de las cartas que nosotros tenemos en nuestra Biblia. La iglesia, a la llegada de Bernabé, le da legitimidad a la iglesia de Antioquía como una iglesia apostólica. Porque lo que prevaleció en el primer siglo, todas las iglesias que se abrían eran iglesias apostólicas. Es decir, seguían las enseñanzas de los apóstoles. Así lo vemos en los sumarios que hay en el libro de Hechos, cuando dicen que permanecían en la enseñanza de los apóstoles, partían el pan y se reunían con alegría y sencillez de corazón. Había mucha intervención de los apóstoles. Entonces, Bernabé tuvo una función de carácter apostólico allí en Antioquía. Le dio legitimidad como iglesia apostólica, mostrándonos con el paso de los años lo que esta iglesia llegaría a ser en las manos de Dios. Este líder, Bernabé, se regocijó con ellos y los animó a seguir creciendo. Mire que cuando nosotros participamos en lo que es alentar a nuestra iglesia, alentar a nuestros hermanos, a veces es muy difícil el trabajo de tratar de evangelizar a otros. A veces llegamos cansados a nuestra iglesia, desalentados porque hemos estado invitando o hablándole a una persona durante mucho tiempo y esta no hace caso. Esa persona puede ser nuestro hijo, puede ser nuestro padre, nuestra madre, puede ser alguna persona muy cercana a nosotros y nosotros conocemos el fin que les espera sin Cristo. Entonces eso causa cierto desaliento. Pero un hermano tocado o una hermana tocado por el Espíritu Santo de Dios, como Bernabé, se acerca a ti y te alienta, ora contigo, permanece contigo, está contigo, te muestra algunas partes de la palabra de Dios y el testimonio de su vida muestra que es una persona que está en paz. Entonces, puede ser que eso te haga cambiar y en un momento dado, ese aliento que tú tienes, también te lo vas a transmitir a otros. Las personas que no tienen a Cristo, aún entre los que se dicen cristianos, pero que no han tenido una sincera entrega a nuestro Señor Jesucristo, suelen ver las cosas de una manera negativa. Suelen ver las situaciones de una manera totalmente contraria a como nos pide el Señor, que tengamos paz dentro de nosotros mismos. A pesar de que el mismo Jesucristo dijo que nosotros debemos de tener tranquilidad, de confianza, porque Él ya ha vencido el mundo. Dice que tendremos muchas tribulaciones, pero confiad, yo he vencido al mundo, dice Jesucristo. Lo que nos está diciendo es que vamos a encontrar la tribulación en este mundo. Y cuando Él ora allá en Juan 17, dice, no te pido que los quites del mundo. En otra parte de esa misma oración dice, ellos son del mundo, están en el mundo, pero no son del mundo. Y en otra parte le dice a los mismos apóstoles que la gente les persigue porque ustedes no son del mundo, ustedes no son de ellos. Por eso les persigue, porque ve raro todo eso. Entonces, el cristiano muchas veces está desalentado, tantas cosas que tienen que pasar. Qué bonito llegar a la iglesia, qué bonito ponerse en contacto de esta manera por los medios sociales y recibir una palabra de aliento. Y a veces, aunque lo sepa uno, el hecho, yo sé que tengo gripe,
sé que tengo una enfermedad, pero cuando voy con el doctor y me dice qué es lo que tengo y cuál es el remedio, me alienta, me anima y entonces sigo sus indicaciones. De la misma manera pasa con nosotros cuando estamos en la iglesia en medio de tanta tribulación que suele pasar. Escuchamos una enseñanza en la escuela dominical, escuchamos la predicación de nuestro pastor, escuchamos o alguien se acerca y nos pone la mano encima nada más para decirnos, hermano, te quiero mucho. A veces es solamente unas palabras, no sentirse solo o sola, y es suficiente para alentarse. Y cuando uno se alienta, entonces se vuelve obediente a la palabra de Dios. Cuando uno se alienta dentro de la iglesia, dentro del cristianismo, se vuelve un promotor de la palabra de Dios. Crece espiritualmente, así como la persona que alentó crece espiritualmente, también la persona que es alentada crece espiritualmente. Y puede hacer maravillas Dios con esa vida, como lo hizo con Antioquía. Por eso mencioné gran parte de la importancia de la iglesia de Antioquía en el desarrollo del cristianismo. En Hechos capítulo 11, de los versículos 25 y 26, dice, después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole, le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Miren, Bernabé había visto lo que Dios estaba haciendo en Antioquía. Pablo tal vez con el rechazo que había tenido en Damasco, con el rechazo que había tenido en Jerusalén, a pesar de que entraba y salía con ellos y todo eso, a pesar de todo eso, él seguramente no se sintió bien de ser perseguido, despreciado por lo que había hecho. Varias veces en sus cartas él dice, yo perseguí a la iglesia. Ese recuerdo le dolía tremendamente haberlo hecho. Por eso Jesucristo cuando le dijo, dura cosa de dar cosas, o sea, darle con la cabeza a la punta del aguijón. O sea, te estás hiriendo tú mismo cuando persigues a los cristianos. Jesús se lo dijo a Pablo. Y yo quiero decirte una cosa, mi amado hermano, hermana. Cuando tú persigues a un cristiano, te estás haciendo daño a ti mismo. Porque es a Jesucristo a quien estás persiguiendo. Si esa persona realmente ha entregado su vida, entonces Dios te dice que estás persiguiendo a Jesucristo cuando tú persigues o hablas mal de tu hermano, de tu hermana. Es peligroso todo eso, porque es como que agarres un clavo, lo pones así, con la punta por fuera, y empiezas a darle con la cabeza, con la finalidad de sacar ese clavo. No, vas a romperte el cráneo y tu cerebro va a salir. Entonces Dios te está diciendo, no lo hagas, porque cuando persigues a un cristiano, lo persigues a él, y él va a actuar. Eso es lo que estaba pasando. Pablo seguramente se desalentó, que se fue hasta Tarso. Y miren, Tarso ya no pertenece a Damasco, ya pertenece a lo que hoy es Turquía, ya pertenece, está más lejos todavía de Antioquía. Sin embargo, Bernabé sabía que en lo que estaba trabajando allí en la iglesia de Antioquía, podía tener dos posibilidades. Una es entrenar a Pablo en las cuestiones de Jesucristo. Pablo estaba muy entrenado en las cuestiones de la ley, en las cuestiones judías. Y dice que como fariseo estaba por encima de todos los fariseos y había sido discípulo del más grande sabio entre los fariseos, como lo era Gamaliel. Pero en cuanto a la experiencia con Jesucristo, todo lo que tenía era el llamado. Pero allí estaban los apóstoles, allí estaba Bernabé para poderle enseñar. Por eso pasaron juntos un año. Dice que se congregaron allí todo un año. Bernabé fue hasta Tarso e encontró a Pablo, lo cual quiere decir que a pesar de que se habían ido, Bernabé nunca le perdió la pista. ¿Cuántas veces en nuestra iglesia, muchas veces alguien se ha ido porque se ha desalentado por lo que sea? ¿Y qué es lo que hacemos muchas veces? Condenarlo. Cuando yo he tenido esta experiencia, lo primero que me pregunto, ¿está yendo a una iglesia cristiana?
lo dejo en paz. Nada más trato de ayudarle para que se reconcilie y no tenga un problema en la otra iglesia, porque la persona que se va desalentado lleva su desaliento a otro lugar. La persona que se va con problemas lleva sus problemas a ese otro lugar. Por eso es muy importante no perderles de vista. Pero esa es nuestra responsabilidad como cristianos. Entonces, encontrarlo, Bernabé encontró a Pablo y lo trajo de nuevo a Antioquía. Algo le tuvo que haber dicho Bernabé a Pablo. Algo le tuvo que haber dicho, que le recordó aquel momento cuando se enfrentó a Jesucristo. Y Jesucristo le dijo que te he escogido para algo especial. Y él creía que ya iba a ser de inmediato, como somos todos los seres humanos. Nos dice Dios, te estoy llamando para que seas un líder en la iglesia. Y ya quiero tumbar a todos los líderes para que yo sea líder. No, las cosas con Dios no funcionan así. Nos solemos decir, aunque Dios está por encima del tiempo, hay que esperar el tiempo de Dios, es lo que solemos decir. Pero en realidad, nosotros debemos de dejar que sea Dios el que nos lleve por ese camino donde tenemos que pasar experiencias que nos van a servir en aquel horizonte que es nuestro liderazgo, que es nuestro ministerio. No es nada más, es que el Señor me llamó y aquí estoy. No. Eso lo tiene que ir viendo la iglesia, lo tienen que ir viendo los líderes, lo tiene que ir viendo el pastor, ir obedeciendo a la palabra de Dios. No es que el pastor no quiere, es que los líderes no quieren, es que este hermano de la escuela dominical ya tiene 30 años dando clases y es hora que se siente y ahora me toca a mí. No, no es así. No es así, no es así. Dios nos anima a que nosotros nos estemos preparando. Y esto fue lo que pasó con Pablo. Él vino con Bernabé hasta Antioquía y se congregaron allí, dice, un año con la iglesia y enseñaron. Gran parte de lo que es las técnicas de enseñanza que hoy se conocen nos demuestran que en la medida en que nosotros ponemos en práctica lo que hemos aprendido enseñando a otros, los que aprendemos más y maduramos, somos los que enseñamos. Entonces, es bueno que si tú sabes ya algo acerca de la palabra de Dios, busca cómo enseñárselo a alguien. Y lo vas a estar alentando, porque la palabra de Dios realmente alienta a la persona que lo escucha y la anida en su corazón. Pablo también fue discípulo de Bernabé, pero también enseñó. Predicaban tanto a Cristo que allí terminaron siendo llamados cristianos. Ellos hablaban de Cristo. Ya no eran los del camino, ya no eran los de la secta del Nazareno. Y más aún en Antioquía se caracterizaba por ser eminentemente gentil, eminentemente griega. La mayoría de sus miembros, con unos cuantos judíos, eran griegos, de origen griego. Y estos eran, lo que escucharon fue a Jesucristo. Entonces, cristianos, es decir, colaborador de Cristo o seguidor de Cristo. Hay quienes dicen que cristiano quiere decir un Cristo chiquitito. Bueno, no sé cómo lo hacen, yo no he encontrado ese sufijo en el latín, pero es posible que sea yo el que no lo haya encontrado. Pero cristiano en realidad te identifica con aquella persona que tú dices seguir. Así como dicen el socrático, te identifican con la filosofía de Sócrates. Platónico, te identifican con el pensamiento de Platón. Aristotélico, te identifican con el pensamiento de Aristóteles. Y así está todo, ¿verdad? Le dan a uno el nombre y un sufijo allá que lo identifica con esa persona. Eso pasó también entre ellos. Más que eran griegos y de filosofía, manejaban bastante cristiano, es decir, se identificaban con Cristo. Eso es lo que significa. En estos versos del capítulo 11 nos enseña que el papel de Bernabé fue fundamental en la introducción de Pablo a la comunidad cristiana. ¿Qué fundamental es tu papel para meter a otras personas a la comunidad cristiana? ¿Cómo lo haces? Todo ser humano que vive en esta tierra y más en la situación que estamos viviendo,
pasa por situaciones difíciles. No hay uno que escape de eso, ni aun los mismos cristianos. Pero cuando tú ya has superado y has puesto toda tu confianza en Dios, puedes ayudar a otro, puedes alentarlo. Y te repito lo que te decía al principio, no tenemos idea, o tú nunca vas a tener idea de lo que Dios es capaz de hacer con esa persona a la que tú has alentado. A lo mejor no lo vuelves a ver en tu vida, pero hay una cosa muy importante, se van a encontrar. Se van a encontrar donde el Señor nos ha preparado un lugar. Entonces, vemos lo que ocurrió con Pablo a través de Bernabé. Cómo el aliento o el alentar a alguien puede transformar completamente la historia de la iglesia. Cómo el transformar a alguien, cómo el alentar a alguien puede transformar la historia de la vida de esa persona. Puede transformar incluso a toda una sociedad. El cristianismo, con el aliento que le daba, la esperanza que le daba a todas esas personas, nunca le dijo, hagamos protestas en contra de la esclavitud. Nunca hizo eso. Sin embargo, predicó a Jesucristo y la esclavitud fue desapareciendo. Nunca dijo, desaparezcan los mártires y que no sigan. Es más, ni siquiera oraron. Vean la oración en Hechos capítulo 4 del 21 al final, como decían, danos de nuevo para que en medio de la persecución prediquemos tu palabra. No decía, acaba con eso, hazlo a un lado. No. Métenos en medio de ellos para que les demos testimonio de tu palabra. Así fue. Y el testimonio de estos cristianos que cayeron, murieron en el circo romano, acabó con el circo romano. Llegó un momento en que ya nadie veía porque era demasiado cruel y atroz lo que ellos tenían. Todos que querían reírse de ver cómo un animal perseguía a un cristiano, más bien se acercaban a los mismos animales, los acariciaban. Claro, el animal es animal, hambrientos como los tenían, acababan matando a los cristianos. Y ellos quedaban sorprendidos. Y sin decir, desaparezca, Señor, el circo cristiano, Dios lo desapareció por el testimonio de aquellos cristianos. Y aquellos que los veían desde las tribunas y se acercaban después a otros cristianos que todavía vivían, decían, pero a mí me van a hacer eso. ¿Y de qué manera los alentarían? Que se atrevían a correr ese riesgo. Claro, cuando tú alientas a una persona, el trabajo que tú estás haciendo es solamente de transportador, estás dando a conocer lo que el Espíritu Santo quiere hacer con esa persona. Estás dándole a la persona lo que Dios quiere hacer con ella. Estás siendo el mediador que Dios necesita para llegarle a esa persona, porque su pecado la ha separado completamente de Él. Pero tú estás allí. Entonces, cuando te acercas y la alientas, cuando te acercas y la animas, entonces abre su corazón, entonces Dios puede hacer toda la transformación que necesita hacer. Por eso te digo, tú mismo, yo mismo, no sabemos lo que Dios puede hacer cuando hemos alentado a alguien. Bernabé alentó a Pablo. Y luego, ¿qué pasó con Pablo? Llegó a ser más, digámoslo así, en términos humanos, más que Bernabé. Pablo adquirió una tal preeminencia entre los apóstoles, entre los líderes, que las iglesias que más se conocen y que vemos mencionadas en el Nuevo Testamento fueron abiertas por medio de que fueron abiertas por Dios a través de Pablo. Pablo fue el que viajó, Pablo fue el que organizó a los misioneros, a Lucas, a Juan Marcos, a todos, a Silas, a todos los que en un momento dado, nosotros vemos sus nombres allí en el capítulo 16 de Romanos y lo vemos en diferentes cartas, sus nombres. Como estos fueron a los diferentes lugares, ya sea para confirmar o para ayudar a abrir nuevas obras. Bernabé ni idea tenía de que eso iba a ser. Y vea qué interesante, en el capítulo 13 de Hechos, es el Espíritu Santo el que le habla a la iglesia y le dice, apártenme a Pablo y Bernabé. Solo porque Bernabé fue y alentó a Pablo, al final el Espíritu Santo los usó a los dos para empezar lo que fue la obra misionera más extensa
que se ha tenido, porque esa obra misionera conquistó un imperio. Conquistó un imperio. Entonces vean lo que se logra nada más con lo que es el aliento. Pero el alentar a otras personas nos da a nosotros madurez y les da a los otros también crecimiento. La madurez y la sencillez cristiana se muestra cuando nos alegramos por el avance de nuestro prójimo. Tú ves a tu prójimo, caramba, consiguió un nuevo trabajo, aleluya, gloria a Dios, qué lindo. Se compró un carro, Dios le dio la bendición de tener un carro, ojalá y nuevo. Y no le pasa lo que me pasó a mí, ¿verdad? Que Dios me dio la bendición de un carro hace varios años aquí en Estados Unidos. Y le empezaron a decir a un hermano que estaba muy débil, por cierto, ¿no? Le empezaron a decir, mira, ese espejo retrovisor del carro del pastor es tu diezmo. ¡Wow! Y él llegaba a la iglesia todo desalentado y ahí tenía yo que hacer mi trabajo con él, ¿verdad? Pero cuando tú estás alentando a otros, porque los van a buscar desalentar allí afuera, los van a buscar desalentar. La madurez y la sencillez cristiana se muestra cuando nos alegramos, compartimos el avance de nuestro prójimo. Es lindo hacerlo, hermano, se lo digo. Cuando nuestro hermano, nuestra hermana avanzan, prosperan, logran algo y hacemos de su felicidad la nuestra también, lo compartimos. Eso es lo que significa koinonía, eso es lo que significa comunión en la iglesia. Y cuando una persona ve que otros comparten su alegría, se alienta más, es decir, es una manera de alentar a nuestro prójimo. De esa manera los alentamos a seguir adelante, y aun cuando en su andar nos superen. Cuando tú alientas a alguien, si puede ser mejor que tú, qué bueno, qué bueno. En conclusión, alentar a otros nos enseña los rasgos más espirituales de la humildad. Anda a buscar al desalentado y tráelo a la iglesia, disipúlalo e incorpóralo a algún ministerio. El crecimiento espiritual no es solo aprendiendo, sino llevando a la práctica lo aprendido. Si te rebasa es porque Dios le ha dado dones que necesitaba la iglesia. No es mejor que tú, ni tú has sido nunca mejor que nadie. Como profesor aprendí que si tu alumno es mejor que tú, habla muy bien de ti como profesor. Pablo es un ejemplo de lo importante que es tener amistades entre tus hermanos que glorifican a Dios, porque cuando éste se retiró, Bernabé lo fue a buscar y le animó. Finalmente, ¿qué ves que Dios está haciendo en tu vida, en tu casa, tu familia, tu trabajo, en tu iglesia? Cuando vives alentando a otros, Dios te alienta a ti a que crezcas y madures espiritualmente. Recuerda, no puedes dar lo que no tienes. Por eso es importante que tu relación con Dios se vea fortalecida por tu preocupación por tu prójimo, porque al alentarlo a él o a ella, creces. Entonces Dios te dará para que des. Vamos a orar. Señor, te damos gracias este día. Te damos gracias esta mañana por tu enseñanza, por la oportunidad que tú nos has dado. Te damos gracias, Padre Santo, porque tú traes estas cosas para nuestra propia edificación, nuestro propio crecimiento y nuestro propio desarrollo. Gracias por esto, Señor. Bendice nuestra iglesia, bendice a nuestro pastor, bendice a cada uno de nuestros hermanos, bendice a cada uno de los que nos están mirando por medio de esta pantalla, Señor, y llega a ellos, toca su corazón, porque tú eres omnipresente, Señor, y bendices a todos los que se acercan a ti a través de estos estudios. Gracias por esta oportunidad, Señor, y dejamos en tus manos todo lo que sigue en nuestro servicio de adoración, en el nombre precioso de Jesucristo. Amén. Que Dios te bendiga.